Bien, ¿qué tal, Alfredo? ¿Cómo ¿Qué tal? estamos? ¿Cómo estás, Ricardo? Bien. Permitime que quiero hacer un agradecimiento público a tres economistas: Osvaldo Giordano, el que es ministro de la provincia, a Carlos Segiaro y a Jorge Colina, del titular de IDESA. Carlos Segiaro es docente de la Universidad de Villa María, porque me invitaron a comentar un libro que han publicado que se llama Una vacuna contra la decadencia, donde analizan problemas del sector público argentino. Te gané de mano. ¿Cómo? Te gané de mano porque te anuncié yo. Ah, ¿sí? Sí, señor, el miércoles te anuncié yo No cuando sabía. vino Osvaldo al programa. Bueno, quiero agradecerles, fue un momento muy agradable. Los tres han sido alumnos míos, de manera tal que siento por ellos un afecto muy especial. Pero bueno, vamos a lo nuestro, digamos, a la columna de la semana. Mira, hoy me gustaría hacer un comentario de algo que hace mucho que no hablamos, que es el tema de la deuda pública de la provincia de Córdoba. Digo que hace mucho que no hablamos porque, y que no voy a ponerme a discutir si hay que endeudarse o no. En realidad, para determinadas inversiones públicas, lo natural es tomar deuda. Nadie piensa en hacer un dique o en hacer una ruta y pensar que la va a pagar con recursos propios al contado. Parece razonable que a medida que ese bien o esa inversión vaya, digamos, generando las ventajas que implica contar con ella, por ejemplo, una ruta permitirá a lo mejor bajar los costos de transporte, etc., parece razonable que se vaya pagando, y para eso está bien acudir al mercado de capitales. Entonces digo, no voy a discutir la decisión en sí. Uno sí podría discutir algunas decisiones que se toman en materia de inversión pública, en el sentido de cuáles, digamos, las prioridades que se toman en cuenta. Sí. A mí me parece que sería muy razonable, muy interesante, que la provincia de Córdoba tuviese una oficina que se encargara de evaluar todos los proyectos y de rankearlos según cuál es su impacto que va a tener. En realidad la obra se hace, no se mide mucho el impacto, se mide el impacto ambiental, pero me refiero, no se analiza mucho el impacto sobre la economía. Si uno hace una obra que supone que va a aumentar la productividad media de la economía, es distinto a si tengo otra que no lo va a aumentar. Bueno, entonces digo, habría que hacer, sería muy saludable que cuando se manda el presupuesto anual a la legislatura, o se manda el plan de obras públicas, allí estuviese al lado la evaluación de esos proyectos para fijar cuál es su orden de prioridad. La prioridad, ¿no? Claro. Y después que uno tiene la orden de prioridades y toma la decisión de hacer la obra, la pregunta que viene inmediatamente es, bueno, ¿cómo vamos a financiar esto? ¿No? Y naturalmente, como decía al principio, parece razonable financiarlo con endeudamiento. ¿Por qué? Porque son obras que van a durar mucho tiempo y no tiene por qué, digamos, hacer caer sobre un ejercicio lo que va a tener impacto durante muchos años. Ahora, cuando uno va a lo del financiamiento, ahí aparecen otros problemas que decir, bueno, ¿cuál es el financiamiento más adecuado? Creo que tanto en el nivel de endeudamiento que tiene Córdoba, en esa cuestión de las prioridades y en la forma de financiamiento que eligió, me parece que hay para hablar un poquito. Sí. Entonces, lo primero que me gustaría mostrar es una placa, que le voy a pedir, creo que la tenemos, una placa donde está la deuda de la provincia de Córdoba. Sí. Es la placa número 1. Es esta que está acá. Digamos, esa es deuda provincial. El último dato que tenía para comparar es septiembre del año pasado. Sí. Está en millones de pesos corrientes, ¿no? O sea, ese que está ahí es 300.000 millones de pesos corrientes. Sí. Y ahí están todas las provincias. Saqué dos, hay dos que no incluí. Una es la ciudad de Buenos Aires, que tiene una deuda parecida a la de Córdoba, más o menos la misma, un poquito menos. Y sí. La otra es la provincia de Buenos Aires, porque la provincia de Buenos Aires tiene una escala que realmente no vale la pena compararla con el resto de las provincias. Entonces comparemos, excluida la ciudad de Buenos Aires, que es asiento además del gobierno federal, y excluida la provincia de Buenos Aires, ¿cómo estamos con deudas, digamos? Bueno, y ahí, no hace falta mucho análisis. Ese es Córdoba. Ese es Córdoba. Segundo. Claro, segundo después de la provincia de Buenos Aires. Después de la provincia de Buenos Aires. Pero además hay un problema de magnitud. Fíjate vos
que la tentación es comparar obviamente con provincias similares. Y cuando nosotros decimos, ¿cuál es la provincia con que siempre nos comparamos por ser similar? La provincia es de Santa Fe. Generalmente se dice, bueno, Córdoba y Santa Fe. Bueno, ahí está Santa Fe. Sí, diferencia notoria. Entonces, notoria. La primera cuestión es decir... Siempre ha sido así. Sí, es mucho más importante el nivel de deuda que tiene Córdoba, ¿no? Sí. Bueno, insisto, eso no quiere decir, a lo mejor tiene mucha obra pública, en fin. La pregunta siguiente es, bueno, ¿y cómo financia esta deuda? Digamos, ¿en qué consiste esa deuda? Y a mí me parece un tema interesante es ver, según la moneda en que está expresada. Claro. Porque una deuda expresada en una moneda, aunque sea equivalente a una que está expresada en otra moneda, a lo largo del tiempo puede ir variando porque una moneda, se suba más que otra, ¿no? Y fíjate este gráfico que vamos a ver en la placa 2. En la placa 2, este gráfico es, fíjate vos, la deuda en dólares es el 89%. Claro. Si yo sumo los dólares, más los dinares de Kuwaití, más los euros, ¿no es cierto? O sea, sumo 88, 95%. Pero además estos dos, esto es ajustable por SER, esto es ajustable por ICC, quiere decir que en pesos solamente tengo, digamos, menos del 1%. ¿Por qué digo que esto digamos, debería mirarlo con un poco más de atención la provincia? En alguna oportunidad yo advertí que podía ser complicado el endeudamiento en un país en que las crisis recurrentes y corridas cambiarias y saltos devaluatorios bruscos no son una sorpresa, ¿no es cierto? Claro. Y uno diría, bueno, y ahora a futuro, por eso yo en la columna decimos las dudas futuras, ¿no? Vendrían a ser las dudas de las deudas. Bueno, fíjate, el gráfico siguiente es la situación del dólar en términos reales. Ese es el tipo de cambio real multilateral. Alguna vez hemos explicado que este es un tipo de cambio que calcula el Banco Central tomando en cuenta las monedas con las cuales son nuestros principales socios comerciales, los Estados Unidos, la Unión Europea, China, Japón. Con eso, ¿cómo se calcula el tipo de cambio real? Digo, me detengo un poquito en esto, porque si no puede generar cierta confusión el gráfico. Nosotros sabemos cuando el dólar está barato, ¿no? Sí. Cuando el dólar está barato, la gente dice, está barato para ir a veranear afuera, para ir a donde sea, ¿no? ¿Por qué está barato? Bueno, porque el dólar está creciendo menos que la inflación. Ese es el razonamiento. Bueno, en este tipo de cambio lo que se hace es tomar la inflación de cada uno de esos países para considerarla contra su moneda y la inflación nuestra. Cuando asumió Macri, seguramente debes recordar que unificó el mercado cambiario, sí, ¿no? La unificación del mercado cambiario significó que el tipo de cambio subió un poco, venía atrasado. En realidad el gobierno de Cristina lo atrasaba para tratar de frenar, aunque era estéril el esfuerzo, la inflación. Y entonces, el 17 de diciembre de 2015, uno transforma ese dólar de Macri en 100, ¿no? Después de ese dólar de Macri en 100, siempre tuvimos valores muy altos. Y fíjate cómo ha evolucionado desde enero del 2020. Ahí estaba en 122, todavía era un tipo de cambio alto. Y acá tenés lo que fue pasando a lo largo del 2021. En este periodo, claramente la política antiinflacionaria, lo hemos dicho 1000 veces, es pisar el tipo de cambio, bueno, entre otras cosas. Lo pisaron. Por eso es que quienes el año pasado se quedaron en dólares, perdieron contra los que se fueron a un tipo de cambio, a un plazo fijo, supongamos, ajustable por UVA. Por SER. O por SER. Bueno, pero la cuestión es que viene cayendo, y el 13 de abril, hace unos días, ya está igual que en el 2015. ¿Ah? Más o menos, 102. Bueno. ¿Por qué quería mostrar esto? Porque la pregunta a futuro es, ¿pensamos de que el tipo de cambios va a subir o podemos pensar que va a seguir bajando? Y entonces ahí vamos a los compromisos que ha asumido el gobierno a nivel internacional. A nivel internacional, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional dice que vamos a tratar de mantener el tipo de cambio real en términos, altos. Lo que en realidad dice es que vamos a ir ajustando el dólar un poquito más rápido que la inflación. Si el gobierno logra cumplir con el objetivo, ajustemos el tipo de cambio, el dólar mayorista Banco Nación,
por encima de la inflación, más allá de los efectos que va a tener sobre el nivel general de precios, sobre el poder adquisitivo de los salarios, va a tener adicionalmente un efecto sobre las deudas nominadas en esa moneda. Claro. El 95% de la deuda de Córdoba está en eso. Por eso, si uno mira la información que afortunadamente publica el gobierno de la provincia y dice cómo evolucionó la deuda los últimos años, cuando uno va a ver este año y los últimos meses del año pasado, uno ve que parece que la deuda se está achicando. ¿Pero por qué se está achicando la deuda? La provincia lo mide contra los ingresos o contra el Producto Bruto Geográfico. Porque los ingresos se ajustan con la inflación, en particular ingresos brutos, sellos, se ajustan con la inflación. Y como el año pasado el dólar creció por debajo de la inflación, cuando el gobierno calcula cuánto tengo de deuda en relación a los ingresos, estoy mejorando. ¿Ah? Pero estoy mejorando porque se está atrasando el tipo de cambio, o porque está, digamos, está creciendo menos que la inflación el tipo de cambio. ¿Cuál es la duda para adelante? Yo digo, es muy poco probable que el tipo de cambio corra por debajo de la inflación. Si el gobierno logra cumplir con el acuerdo, el tipo de cambio va a correr por encima de la inflación. Eso a nivel nacional le va a traer algunos problemas. Esta afirmación de que vamos a hacer que los salarios crezcan por encima del nivel general de precios es bastante difícil de sostener si el tipo de cambio está aumentando en términos reales. Entre otras cosas, digamos, ¿no? Pero desde el punto de vista de la provincia tiene que estar con la mirada muy focalizada en cuál va a ser la evolución del tipo de cambio, porque no estoy diciendo que vaya a ocurrir, pero supongamos que en determinado momento tenga que haber un ajuste un poco brusco del tipo de cambio. De hecho, los 3 últimos días, el Nación empezó a ajustar un poco más rápido. Hoy está 2.10. Bueno, ese es el blue. El blue. Porque ese es un indicador de las expectativas que hay sobre el dólar futuro, ¿no? Además, esencialmente, lo hemos dicho en el programa pasado, ¿por qué razón el tipo de cambio marginal, el blue, por qué hay alguien dispuesto a pagar, uno podría decir, ¿por qué hay alguien dispuesto a pagar 200 pesos si en realidad el tipo de cambio real parece que está igual que en el 2015? Bueno, eso tiene que ver con que nadie le cree nada al presidente. Claro. Yo dije, aunque después me valió una pequeña crítica, que el presidente trata de darle credibilidad a Guzmán, y es una credibilidad que él no tiene, es muy difícil dar aquello de lo cual se carece. Entonces, claro. Bueno, pero digo, pensando de nuevo en la provincia, digo, cuidado que si en algún momento tenemos un ajuste brusco del tipo de cambio, eso le va a pegar muy fuerte a Córdoba. Y además, aunque no lo hemos mostrado, cuidado con lo que es el horizonte temporal de la deuda, donde están más concentrados, porque eso le va a tocar al gobierno que tenga que reemplazarlo al gobernador Schiaretti. Hay una concentración en eso. Bueno, en síntesis, no está mal tomar deuda. No está mal tomar deuda si es para inversiones que han sido evaluadas adecuadamente cuál es el orden de prioridades. No está mal financiar con distintas nominaciones, distintas monedas. Ahora, concentrarlo en una sola, como lo ha hecho Córdoba, creo yo que para adelante, Ricardo, nos pone en una duda que yo diría que el gobernador y el que viene se tendrían que ocupar de decir, che, vamos a tratar de diversificar un poquito la moneda en que tenemos el financiamiento provincial. Eran tiempos diferentes, pero esto me trae a una anécdota que nos involucra a ambos. ¿Por qué? Eran tiempos diferentes, por eso te digo. Cuando vos eras legislador, eras un fuerte crítico de la deuda provincial. Sí, del gobernador de la zona. Exacto. Cuando yo fui legislador, fui un duro crítico de la deuda provincial. Yo recuerdo un día que después de una locución tuya en el recinto, se bajó el que era vicepresidente en ese momento, Luis Molinari Romero. Había sido furibundo tu crítica y se arrimó y te dijo, ¿sabes una cosa? Que brillante lo tuyo.
pero la deuda no le interesa. No le importa a nadie. Sí, yo me acuerdo de eso. Él ya no estaba en funciones. En funciones. Y sí, me acuerdo perfectamente, porque fue la primera vez que en la legislatura hubo un PowerPoint. Claro. Que lo llevé yo. Pero bueno, me acuerdo. Vos sabés que me acuerdo de eso porque me dijo Molinari. me tiraste el ánimo abajo. Digo, ¿para qué sigo insistiendo en esto? Sí, me dijo Molinari, dice, estuvo muy buena la exposición, pero a nadie le importa. Sí, fue brillante lo tuyo. Alfredo, nos vemos la semana que viene. El martes que viene nos vemos.